guarda que es muy jodido, ¿eh? A mí me preocupa mucho, porque encima las empresas como las nuestras sí pueden desaparecer, porque nosotros no tenemos para pagar los sueldos. Ya pedimos 2 créditos, estamos viendo si conseguimos un tercero porque no estamos llegando con las suscripciones. Quizás no lo consigamos, quizás no podamos ya pagar los sueldos a fin de mes. El Estado no nos paga los sueldos a nosotros, sí se los paga a Clarín, pero a nosotros no. Entonces digo, guarda que hoy por hoy yo creo que la gente, si quiere enterarse de estas cosas, tiene que leer El Destape o El Cohete a la Luna. Y nosotros así no vamos a subsistir. Entonces a mí me parece que están en peligro cosas fundamentales. O sea, Berbisky dando el listado de fuga de divisas durante el macrismo, cuáles fueron las empresas que fugaron la guita. Yo diría que es muy difícil encontrar algo peor para un país que empresas que ganan la guita y se la llevan al exterior, ¿no? Sí. Es decir, nuestras propias empresas, en vez de invertir, se llevan la guita al exterior, nos hacen un daño enorme, generalmente se la llevan a guaridas fiscales, es decir, no pagan impuestos, sacan las divisas, es decir, nos generan un problema de tipo de cambio, no reinvierten, es decir, nos restringen las inversiones. Digo, es de lo peor que le puede pasar a un país. En algún caso son fugas de empresas de servicios públicos. Claro. Que nos cobraron terribles tarifazos porque decían que necesitaban esa plata para invertir, porque los cortes y qué sé yo, y resulta que la estaban fugando la guita. Y bueno, y vos completás esa faena dando el otro dato, diciendo nuestro Estado le está pagando los sueldos a los empleados de esas empresas, por lo tanto es dinero que por más que vos lo deposites en la cuenta del empleado, es un dinero que se ahorra a la empresa, que en muchos casos, como vos bien lo manifestás, la empresa tenía la plata, le dio la plata al empleado y después le dijo al empleado, bueno, esto va a cuenta del mes que viene o el mes que viene me la devolvés. A mí yo hablé con altos funcionarios del gobierno que me dijeron, Roberto, nosotros no sabemos si es Clarín o si es Techin, es una computadora que toma un quit, y yo les creo, absolutamente, y ni siquiera yo pido que haya una discriminación hacia Clarín, porque obviamente eso generaría un problema. Yo lo digo que el mismo sistema ATP, que como decís vos, es excelente, porque algunos me decían, esto atenta, la nota de ustedes atenta contra este sistema. De ninguna manera. Lo que nosotros sabemos es que hay una cantidad de dinero finito, que hubo un montón de pymes que no recibieron ese dinero, ¿sí? Y que hay empresas que no lo recibieron y sí lo recibieron. Entonces lo que se puede hacer, y es lo que están haciendo, gracias a tu trabajo, creo, es ajustarlo y decir, bueno, a ver, si vos fugaste divisas, bueno, vos no podés acceder a esto. Si vos repartiste utilidades, bueno, vos no podés acceder a esto. Y por ahí, ese dinero que te ahorrás, podés flexibilizarle a las pymes y decirle, bueno, vos pyme que por el formato que le dimos a esto hasta ahora no calificabas, ahora sí calificás. Entonces vamos a salvar a un montón de pymes y por lo tanto a un montón de empleos. Sí. Y eso es todo, pero no es poco. Porque estamos en un momento, cuando termine todo esto, yo ayer leía que Bolsonaro tiene un 30 y pico por ciento de imagen positiva. Tiene más que antes de la pandemia. Y eso es porque hay una buena parte de la población que le cree y que está desesperada porque quiere salir a trabajar porque está muriendo de hambre. Eso va a pasar en Argentina también. Sí. Va a llegar un momento que la gente va a estar desesperada por salir a ganarse el mango. Entonces, cuanto más eficaz sea esta distribución que ha organizado el Estado, y bueno, mejor va a ser, nos va a cuidar la vida a todos. Y además, Roberto, hay un dato más para terminar de entender lo perverso de la situación. No perverso planteado por el gobierno, perverso del sistema. Los que sacaron la guita durante el macrismo, que lo publicó Horacio ayer, esa guita no es que de repente queda descansando en una guarida fiscal. Mucha de esa plata va a los fondos que después nos prestan la plata vía deuda y que ahora nos están reclamando. O sea que encima la fugan y después nos la prestan para que se la devolvamos. Claro. Y hay cuarto ángulo, una cuarta arista, ¿no? Porque ya hablamos de la fuga, hablamos del plan ATP, hablábamos recién o mencionabas recién la tercera punta, y la cuarta punta que tiene que ver con la deuda, digo, para hablar de temas que están hoy en día en el tope de la agenda. Y la cuarta punta es el impuesto a las grandes fortunas, porque el principal contraargumento que se escuchó
de algunos dirigentes de la oposición. Ayer lo repetía el propio Cristian Ritondo en una entrevista que dio, y también de algunos editorialistas, es que si vos vas a buscar un impuesto a las grandes fortunas, estás cargando más a quienes después son los que supuestamente van a invertir y generar trabajo para que se recupere el país. Toda esta plata que se fugó es plata que no produjo un solo puesto de trabajo en la Argentina, ni un solo peso en la Argentina. Entonces dejémonos de joder con que los 12.000 más ricos están pondrían en el impuesto plata que si no pondrían en inversión productiva. No, es toda plata que si no se va afuera. Mira, hay dos notas que hace poco yo se las mostré a Ari. Bueno, una la encontró él. Una me llamó Ari para decirme, vos fuiste a los bancos en 2002, te presentaste. Vos, claro, mi cara no era conocida en 2002. Está publicada, sí. la encuentran en internet, ese es buenísimo. Pueden entrar a página 12. Yo fui a 3 bancos y dije, hola, yo tengo $1 millón en negro, y ustedes cómo pueden hacer. Y algunos de los principales bancos del país me dijeron, ¿cómo no, señor? Vaya por acá, qué sé yo. Y yo después conté, obviamente que no tenía el $1 millón, pero después conté cómo los bancos me explicaban cómo se fugaba la guita acá en Argentina. Es una de las formas de coloniaje, digo, ¿no? Ellos nos tienen manejado por los términos de intercambio, de exportaciones e importaciones, por las multinacionales que se posan acá, utilizan nuestro consumo y se llevan el dinero, por la deuda y por la fuga de divisas. Tienen las sucursales de los bancos acá para llevarse la guita. Son una aspiradora de guita. Yo en 2002, la otra nota que hice fue la misma que hizo Horacio ahora. En 2002 yo conseguí el listado de fuga de divisas, lo había hecho el Banco Central, y publiqué 300 nombres de los que fugaron divisas en ese momento, ¿sí? Ahora, el problema es que 20 años después volvió a pasar, que nada cambió en Argentina, ¿sí? Es decir, no somos un país desarrollado porque somos un país colonizado, un país que permite estas cosas. Entonces, es gravísimo lo que publicó Horacio. Es la segunda vez que publicamos lo mismo, porque es la segunda vez que pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces vos empezás a juntar cosas, empezás a cuidar el cuidado que están teniendo con la reta después de lo terrible que pasó, y vos decís, bueno, ya está, yo lo veo, como están preparando el candidato de derecha, como va a volver a pasar lo mismo, y cómo los medios lo esconden. Digo, Horacio, o sea, lo del cohete a la luna de este fin de semana fue formidable. Horacio publica otra nota donde está la voz de Michetti apretando a un funcionario judicial para cuidar a un amigo. Digo, más que eso, si ellos hubieran tenido una prueba así sobre algún funcionario del kirchnerismo, tenemos la voz de Michetti. Claro. Y ahí está la mesa judicial que armó todo esto. Digo, quedó a la vista en un fin de semana con un puñado de notas, que es la Argentina desde hace muchos años. Yo me imagino un audio, ponele actual, de Cristina, que es la vicepresidenta, mandándole un audio a otro funcionario diciéndole, che, habíamos arreglado que salvabas acá al amigo del ministro de Justicia. Claro, claro. Bueno, eso, digo, por eso yo te escuchaba que hay gente que te dijo que no publiques eso. ¿Cómo no? Mirá, sería la última resignación no publicarlo, ¿no? Que no haya un puñado de hombres que publiquen estas cosas. Sí. Lo último. Además, puede haber a mí la verdad, nadie me mostró que estuviera molesto y nada por el estilo. Pero desde el mismo momento que comenzaron a hacer modificaciones, es porque indudablemente entendieron que como mínimo era mejorable. Claro. Nada más las modificaciones están muy bien, digo, para repasarlas. A partir de hoy en Boletín Oficial dice que las empresas que ya lo cobraron pueden devolver la plata. Por ejemplo, Techin podría devolver la guita, y que se pueden bajar. Mi interpretación, más allá de la decisión, es que se van a bajar porque quieren repartir dividendos, operar con todo con me están confirmando que Techin se baja. Bueno, claro. Techin se baja. Pero ¿cómo no se va a bajar si le prohibís por 2 años repartir dividendos? Claro, se baja porque el tipo no puede repartir dividendos. Quiere decir que el tipo está ganando guita. Está ganando, porque está claro. Está ganando guita y quiere repartirla, no quiere invertirla. Porque no se prohíbe invertir, se prohíbe repartir utilidades. Y ahora, si te das plata. Y ahora bien, si una empresa como Techin, en este contexto donde toda la economía mundial se está yendo al tacho, sigue ganando plata y pensando en repartir utilidades, ¿no hay que pensar también estructuralmente cuánto se le cobra de impuestos a ese tipo de empresas? ¿Cómo se encara el vínculo del Estado con una empresa así? Porque evidentemente les está yendo muy bien para que en este contexto estén pensando en utilidades. Sin duda. Y después lo otro, digo, cuando ellos hablan de Estado bobo, un Estado bobo es un Estado
que le da una concesión de un servicio público a una empresa, le sube un 3000% las tarifas, cuando viene otro gobierno no se los baja, simplemente se lo congela, y esa empresa fugó divisas. Repartió utilidades por un lado y fugó divisas, las hizo todas. Entonces decís, oíme una cosa, si vos tenés un monopolio, flaco, si vos solamente los consumidores argentinos te pueden comprar la electricidad a vos, ¿cómo yo te voy a dar un precio que no sea para reinvertir, sino para que vos agarres los dólares y te los lleves? Eso es un Estado bobo. Y eso no lo hemos modificado. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a querer modificar esa realidad? ¿Cómo no lo vamos a querer hacer? Claro que lo queremos. Y queremos modificaciones estructurales. Claro que lo queremos. Sí. Sin duda. Y lo primero, digo, yo salgo a algunos tipos que realmente son impresentables. En general, lo que vi con respecto a las notas de este fin de semana, de Horacio y de Ari, fue aprobación en las redes. La gente diciendo, muchos decían, sí es cierto, bueno, lee la nota, qué sé yo, ¿viste? Sí. La gente está de acuerdo con que hay que hacer esas modificaciones. Pero claro, y además te digo una más. Hoy publicamos bien temprano que el CEO de Techin Construcciones, que es la empresa que echó 1.450 laburantes en medio de la pandemia, algo que estaba prohibido y lo hicieron igual, es uno de los que cobró ya, porque cobró el viernes pasado guita de ANSES. Y desde el gobierno nos adelantaron que esto lo van a limitar, que en los próximos días van a poner un límite para que una empresa pida, pero que no le pueda pagar el sueldo a un tipo que gana. Yo no sé cuánto gana un CEO, Roberto, vos por ahí tenés más info que yo. Este hombre gana algo más de 3 millones de pesos por mes, más el bono que recibe a fin de año. Oíme, Roberto, tenemos que hablar de mi sueldo. 3 millones por mes. ¿Vos sabés lo que haría yo con esa guita? Y le pagamos 33.000 pesos. O sea, ¿qué es lo que debe gastar el tipo en no sé? ¿Sabés qué haría yo con esa guita? Laburar un mes por año. Vos imaginate la persona que está en este momento en su casa y recibió el IFE de 10.000 pesos y no le alcanza. O la persona que está en su casa y no recibió todavía el IFE. Son millones los que todavía no lo recibieron. O el monotributista que no le dieron plata, le dieron un crédito. O el que no se lo dieron directamente porque dijeron a vos no te corresponde. Entonces al CEO de Techin sí le corresponde, ¿no? Bueno, algo pasa con ese sistema que arregló las cosas de esa manera. Y la verdad es que a mí me preocupa. Mira, yo leía ayer, en Perú hay una orden no escrita de ya no darle más camas de terapia a los mayores de 70 años. Porque no alcanzan, porque están desbordados. ¿Sí? Perú fue, quizás de todos estos países de la región, uno de los primeros de ponerse en un lugar de derecha tan fuerte que toda su sociedad piensa más o menos lo mismo. En Chile están colapsados, en Ecuador están colapsados, en peligro están al borde. Todos esos gobiernos, ayer había una nota de Mirza Sader en página 2 excepcional, que decía, con tal de que no estuviera un gobierno popular, pusieron a ese psicópata los medios de comunicación, porque lo hicieron los medios, ¿no? Cuando hicieron que lo metan preso a Lula, cuando difamaron a Dilma, cuando se cargaron a Dilma, y qué sé yo. Y bueno, ahora están todos esos tipos y la gente se está muriendo, ni siquiera le dan una cama para atender a mayores de 70 años. Eso es terrible. Ahora estamos entre esos gobiernos de psicópatas o gobiernos tan condicionados como estos, que le hacen tantas cosas, Es muy impresionante. Ahora, si pasan 2 o 3 meses y tenemos que estar todos guardados, porque viste cómo es, vamos a estar un tiempo, ahora parece que la ciudad va a volver atrás, que la gente va a salir 2 fines de semana, el próximo ya se va a tener que guardar. Y en algún momento la gente se queda sin guita, yo creo que va a pasar, no sé, me parece que en algún momento a la gente le va a faltar guita. Y bueno, es muy preocupante. Y ahí la presión de los medios para que salgamos a la calle va a surtir efecto. Digo, a Bolsonaro no le va mal. Bolsonaro tiene el acuerdo de los multimillonarios que quieren que vuelvan a trabajar pero se quedan en sus casas, y de los más pobres que necesitan trabajar. Tiene casi un 35% de aprobación, el psicópata ese que llama a todo, es un genocida. Digo, es muy fuerte lo que está pasando, es muy fuerte. Me parece que estos datos que han aparecido este fin de semana son medulares para entender en qué lugar estamos, ¿no? Pero además, toda esa guita, perdón Nico, toda esa guita que se fugó, dejó de pagar impuestos. O sea, no solo es ganancia que en vez de reinvertirla, la fugan. O sea, después de gastar todo lo que necesitan, que gastan bastante esa gente, la sacó del país. O sea que dejó de pagar ganancias,
dejó de pagar bienes personales, dejó de pagar todos los impuestos, que después utilizaba el Estado para hacer escuelas, hacer hospitales, hacer rutas, comprar medicamentos, comprarte respiradores. O sea, es tan difícil hacer el puente entre esas dos cosas, o sea, entre que la fuga genera muertos. Claro. Y es muy difícil o sea, eso se debería enseñar en la escuela, que no es tan difícil de entender. Lo que es difícil es de asimilar, y de asimilar culturalmente. La fuga genera muertos. O sea, si fugás plata, las rutas están rotas. Y la mayor causa de muerte, saquemos el coronavirus, la mayor causa de muertes todos los años en Argentina son accidentes en viales. O sea, después me están diciendo que hay empresas que engañaron al Estado porque lo que hicieron fue postergar la facturación. Nada. Sí, a ver, le explicamos a la gente. Cuando vos vendés un bien, es muy factible que lo tengas que facturar en el momento, como un supermercado que hace el ticket cuando vos pasás. Cuando vos facturás un servicio, es muy factible que lo factures a fin de mes. Y a fin de mes vos podés postergarlo. Entonces, en vez de facturar, postergás 15 días y en esos 15 días le pedís al Estado la plata. Eso? Sí, y bueno, para eso tienen esos equipos de contadores. La contabilidad creativa. Le buscan la vuelta a todo. Digo, igual, y a mí me gustaría que la FIP fuera Arcor, porque Arcor dice que los últimos 2 años de Macri perdió plata, pero estaba fugando guita. Yo quiero saber cómo era, qué guita fugaba, si la estaba perdiendo. ¿No? Entonces, son todos unos delincuentes. Sí, hay en ese sentido, y teniendo en cuenta estos recovecos legales y demás, que tener en cuenta que se trata obviamente de toda legislación que se hizo en pocos días y con urgencia. En ese sentido, digamos, es apreciable que una vez que se encuentra el error, como lo hizo Ari el viernes, se actúe para corregirlo. Creo que eso es importantísimo, porque la verdad es que todo lo que está sucediendo, tanto en el ámbito sanitario como en el económico, a nivel global, esa prueba y error, no hay un manual de cómo se hace esto, y cada país está buscando su receta, y en ese sentido creo que es importante entender esto, digamos, que también cuando salen notas como esta, no se hacen desde un lugar de criticar por criticar, sino de marcar justamente errores de algo que es factible que los tenga, justamente porque las circunstancias son muy particulares. Lo que sí preocupa es cuando estas cuestiones se vuelven persistentes, ¿sí? Entonces, lo del viernes, se supo el viernes, hoy ya se empezó a corregir. Uh-huh. Pero hubo otras cosas que venimos marcando en el Destape hace 2 o 3 meses, desde que comenzó el mandato de Alberto Fernández, y que no se están corrigiendo. Y creo que son esas las que nos tienen que preocupar un poco más, y las que tienen que preocupar un poco más al gobierno también, porque son las que hacen ruido con su base social, son las que meten ruido en el contrato que tuvo con los electores. Recordemos que fue un gobierno que dijo: vamos a privilegiar a los jubilados y no a los bancos. Vamos a privilegiar a la gente que lo necesita, a los trabajadores, a la clase media, y no a las grandes corporaciones. Creo que cumplir ese contrato social es clave para que este gobierno siga teniendo músculo para hacer las cosas que viene haciendo bien, que son muchas. Porque si no, como decíamos hace un rato, si se erosiona el apoyo que le da la sociedad a este gobierno, va a tener muchísimo menos margen para hacer. Sí, a ver, a lo que voy es, algunos dirigentes del gobierno se excusan en ciertas cosas que no se hacen o que se hacen parcialmente, en que la correlación de fuerzas no está dada. La única forma de mejorar esa correlación de fuerzas es haciéndolas. Si uno deja de hacerlas, cada vez la correlación de fuerzas va a ser peor. El desgaste va a ser más grande, y más en una situación como esta. Entonces, creo que el músculo que mostró el gobierno este fin de semana, si efectivamente vemos que se terminan de corregir las cuestiones que se encontraron, que yo creo que ciertamente en este caso en particular no fueron por cálculo político ni por mala fe, sino que fueron, digamos, agujeros en la legislación, una legislación que se hizo a las apuradas, va a estar en el camino correcto. Si se deja estar, le va a costar mucho más adelante si quiere retomarlo. Che, bueno, deuda. Están más cerca del acuerdo. El gobierno está centrando su estrategia en sostener ese tiempo, en sostener los 3 años sin pagar. Los acreedores le están pidiendo algún paguito en los 3 años, pero muy pequeño. Uh-huh. Y por ahí está obviamente una tasa de interés un poquito más alta, pero no desproporcionada. Están mucho más cerca, digo. Recordemos que
el gobierno había, según cómo haga los números, digo, había propuesto una quita de algo más del 50% y ellos proponían una quita del 10%. Eso se veía muy alejado. Bueno, ahora están mucho más cerca. Digo, no quiere decir que esté arreglado, pero en este momento las propuestas que han presentado están mucho más cerca. El dato bueno es ese. El dato malo podría ser que no todos están sentados en la mesa de negociación. Sí, vos sabés que para que llegues a un acuerdo tenés que tener una cantidad que acepte, ¿sí? Distintos porcentajes según los bonos. Y no todos están sentados en la mesa de negociación. Quedan unos pocos días. Se había hablado de la posibilidad de dilatarlo, de tirarlo más adelante, de hacer algún acuerdo. Hoy en principio, por lo menos el gobierno dice que quiere terminarlo ahora de una manera o de otra. Puede ser una forma de negociar, no lo sé. Digo, los dos datos principales son, una, están más cerca, no están en esa diferencia que uno decía, bueno, acá no hay ningún arreglo, ¿sí? Y no están sentados todos los actores, y eso es lo que hace falta. Que estén sentados todos para conseguir los porcentajes. Puede haber alguno reticente y esperando hasta último momento para conseguir algo más. Puede ser un método de negociación, como lo era de parte de Guzmán no hablar, cuando se lo escuchaba. Hay un poco de chicken game en esto, ¿no? Esta cuestión de cuál es el último en pegar el volantazo para tratar de sacar un poco más de ganancia con todos los riesgos que eso implica. Claro. Yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es conseguir esos 3 años, es que Argentina no tenga nada por delante. Hay una nota del New York Times, voy mezclando cosas porque todo tiene que ver con todo, porque digo, bueno, ¿cuánto tiempo necesitamos sin pagar? Y eso está muy relacionado en cuánto tiempo dura la pandemia. Y la verdad es que hay un par de laboratorios que están muy cerca en la vacuna, que han hecho algunas pruebas y las pruebas le dan bien, la han hecho con una cantidad pequeña de personas, ahora van a ir a ese régimen de 600 personas que se suele usar, pero de todas maneras dicen que para que eso salga y estén todas las pruebas hechas y esté distribuido y qué sé yo, se está hablando de 1 año y medio. Sí, claro. Sí, estamos hablando de fin del año que viene. Y lo que está viendo el gobierno es utilizar este extendido territorio. Y ahí sí me parece que hay algunas estrategias muy inteligentes. Digo, cuando se está... Digo, lo que se dio a conocer es lo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Bueno, que jueguen a donde se puede jugar. Bueno, me parece brillante. Me parece brillante, porque el fútbol mueve mucha guita. Y mantiene entretenida a la gente que está encerrada en la casa. Así es. Bueno, hay otras cosas que se pueden hacer en territorios en donde no estamos amuchados, digamos. Me parece que lo bueno es que vamos aprendiendo a cómo vivir así durante un tiempo, ¿no? Y eso puede hacer que no sea tan terrible. Los datos ayer habló el director de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo llaman Powell, se llama, ¿no? Sí. Y dijo que en este trimestre la economía de Estados Unidos va a caer un 35%. ¿Qué? Un 35 dijo. Así es, estamos hablando de una... Sí, y el desempleo más o menos va a estar en el 25%. Yo creo que ahí es optimista, que va a ser peor. Así que estamos hablando de una crisis en el gran consumidor mundial, que es Estados Unidos, abrumadora, ¿no? Abrumadora. Eso tiene que darnos la idea de cómo estamos acá y de qué importante es entonces que distribuyamos bien las cargas. Y qué importante es que demos este debate de Clarín, de Techín, de Arcor, de Pampa, de Aceitera General de ESA y de todas estas empresas que se quedan con todas, ¿no? Que se quedan con todas. Volvemos a la cuestión de siempre. ¿Quién va a tener la manija? ¿Quién va a ser el que va a diseñar este mundo nuevo al que nos estamos dirigiendo a una velocidad acelerada por la pandemia? Pero además, Roberto, vuelvo a lo que dijiste al principio, y ayer hablábamos de eso también, ¿no? Dentro de quién va a tener la manija es quién puede dar las discusiones. Y es lo que venimos hablando con Nico desde la semana pasada. Hoy, ¿cómo hacemos los laburantes para dar las discusiones si no nos podemos movilizar? Y el único lugar que tenemos es los medios de comunicación. Bueno, ¿y de quién son la mayoría de los medios de comunicación? Y de las mismas empresas que fugaron. O el mismo medio fugó, o es financiado por las mismas empresas que fugaron. Entonces quedamos nosotros, el Cohete, Tiempo Argentino, y alguno más. Y el resto, ¿cómo?
Perdón, pero no es solo las empresas que fugaron, son las empresas que fugaron, son las empresas que forman parte orgánicamente de la oposición, que fueron parte del gobierno de Macri cuando fuera un gobierno, también orgánicamente, poniendo funcionarios directamente, de primera línea o de segunda línea. Son las empresas que hacen lobby permanente para modificar las legislaciones laborales, las legislaciones previsionales en contra de sus beneficiarios. Son empresas que, lo dijo ya Welch hace muchos años, forman parte ya de casi de un partido de gobierno, en este momento de un partido opositor. Entonces no es solamente una cuestión de beneficio económico, aunque el beneficio económico es una parte importante de la ecuación. Es una cuestión de quién dirige este país. Salió una nota en The Economist ayer que decía el fin de la globalización. Y dice que los países se están cerrando absolutamente. Y si vos te fijás, en los últimos días se castigó a Alberto y a Felipe por no querer que el Mercosur comience a abrirse a Corea del Sur, a Singapur, a Canadá, a todos estos países que está negociando Bolsonaro. Cuando ellos mismos son lo que están diciendo, repito, The Economist, que por lo menos, él dice el fin, yo diría, no sé si es el fin de la globalización, pero por lo menos queda suspendida hasta que todo esto termine. Es decir, los países se están cerrando, los países están yendo a vivir con lo nuestro. Entonces, ¿cuánto tiene que interesarnos a nosotros y qué importante es que la gente pueda escuchar estos discursos? Estoy viendo, Roberto, esto que Rinconeta ha definido como nado sincronizado independiente, que esa nota que comentamos de Clarín, que critica una propuesta de la diputada Fernanda Vallejos, que dice que el kirchnerismo se quiere quedar con las empresas a las cuales el Estado le preste plata, la reprodujo La Nación, una diputada kirchnerista propuso que el Estado se quede con parte de las empresas en crisis, y la reprodujo Infobae, una diputada oficialista propuso que el Estado se quede con una participación en las empresas a las que asiste por la pandemia. Así, alineados, nado sincronizado independiente, y en ninguna de las tres notas hablan de la cuestión de fondo, que es que el Estado le está dando plata a empresas que fugaron, a empresas que tienen ganancias, a empresas que reparten dividendos. Pero lo que propone Fernanda es lo que dijo Merkel. Bueno, está bien, miren, pero esto es mercado. Si nosotros le pagamos los sueldos, bueno, denos unas acciones. Pero Merkel no se pide con K. Porque yo no les puedo regalar la plata de los contribuyentes a ustedes. ¿Sí? Porque si no, a ver, no hay mercado acá, no hay mercado. O sea, del 100% que tienen que pagar de sueldos, un 25% se lo descuentan y un 50% se los paga el Estado. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué tienen que prestarle la plata de un chico que compró un litro de leche y pagó 21% de IVA al dueño de Techín? ¿Por qué Clarín y Techín tienen sus empresas en guaridas fiscales? Para esconder, para no pagar impuestos. Y como lo tienen para esconder, el año pasado también fugaron guita. Lo publicó Horacio Berbisky. Y se llevaron la guita allá y le piden al Estado que le pague los sueldos. Lo publicó Arely Jalad. La única verdad es la realidad. Eso es lo que está pasando. Ahora después se nos va a acabar la plata y van a decir, no emitas. Porque si emitís, un día va a haber inflación. Es cierto, este mes tuvimos la menor inflación en los últimos 5 años, pero yo analizo futuro porque soy La Nación. Entonces digo, un día vamos a tener hiperinflación. Y tampoco lo financies comprándome impuestos a las grandes fortunas, como los alemanes. Los alemanes son unos locos. Entonces, ¿con qué lo financiamos? ¿Con qué lo vamos a financiar? Entonces, lo que va a pasar es que entre un mes, entre 2 meses, se va a pudrir todo. Oíme, viste que ahora están criticando que la comida no llega a tiempo donde se la necesita. ¿Por qué no llega a tiempo? Porque lo volvieron loco a Arroyo porque había pagado 2 pesos de más un kilo de fideo. ¿Sí? Entonces ahora sí, es cierto, tarda un poco más. Es cierto, porque te volvés loco para conseguir un precio. Entonces, guarda con eso, porque después esto se va a ir calentando, falta el invierno, hermoso tiempo, la verdad, como decía Salieri, Dios nos dio el clima y no nos deja salir a disfrutarlo, pero se va a terminar este solcito. Cuando se termine el solcito y venga el invierno y el virus esté fuerte y estemos encerrados y no haya plata, en ese momento vamos a necesitar los 33.000 pesos que le dimos al CEO de Techín. O vamos a necesitar la que se fugó el año pasado, Techín. Entonces, hay que solucionarlo ahora, Tiene todo el poder, Alberto tiene una imagen del 80%, una bestia. Lo aman todos. Y bueno, hay que darle para adelante. Y la verdad, ojalá dentro de 20 años no aparezca una nota de Arely Jalad dando el listado de fuga de divisas
en el 2040. Otra